Aleluya. Sabes que no hay nada más sencillo que venir a Dios con un corazón sincero. Es que no tienes que hacer nada ni te tienes que esforzar por mostrarle a Dios algo que no eres. Simplemente vas como eres. Por eso es tan sencillo. Es sencillo porque te presentas ante Él y solamente abres tu vida delante de su presencia. Y cuando te das cuenta de eso, también te das cuenta que también es sencillo adorar su nombre. Pues tú, con esa misma sinceridad, con esa misma humildad, tú empiezas a alabarle, empiezas a decir, yo te amo, yo quiero estar contigo, quiero vivir momentos contigo, quiero acercarme a ti, quiero humillar mi corazón, quiero derramarlo delante de tu presencia. Tú te acercas y empiezas a decir, gloria a tu nombre, tú eres santo, tú eres digno. Y sabe que dice la palabra que ahí habita el Espíritu de Jehová, en medio de la alabanza y de la adoración. Así que procura siempre adorar a Dios, alabarle, y entonces encontrarás su presencia. Llegaste a mí con tu amor y me salvaste, oh Señor. No estaba aquí, mas aún pagaste por mí, pagaste el precio. Oh Señor, no entendía mi mente y mi corazón, mas creía en ti. Oh Señor, ha pasado tanto tiempo para poder comprender tu amor por mí. Amén, Señor, aleluya. Y aún así sé que me falta tanto entender. Tu amor eterno siempre es incomprensible para el hombre. Amor eterno derramado por mi vida, extendido hacia mí, llegó a mi ser. Amor eterno que me redimió y que cortó cadenas de esclavitud, dándome acceso a tu gracia, mi Señor. Me gloriaré de aquel sacrificio, tu inmenso amor, Señor, de tu inmenso amor, Señor.
Dios para mi alma, amor eterno. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre, Padre. Santo Aleluya. es mi Cristo. Santo, santo. Hace un tiempo atrás alguien que predicaba, al predicar lloraba y me impactaban sus palabras porque ella decía algo que no muchos se atreven a decir, pero muchos sienten. Muchas veces no somos capaces de sentir la presencia de Dios. Pero yo quiero decirte algo que ella dijo. No importa si tú no lo sientes, Él está ahí. Amén, aleluya. No importa si tú no lo sientes, Él está ahí. Tiene que ser tu certeza, tu seguridad. Porque tienes que saber algo, es su promesa. Amén. Y si hay alguien que no falla y que cumple todas y cada una de sus promesas, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Amén. Entonces, yo quería entender sus lágrimas y entendía que pues hay un deseo en el corazón. Uno quiere sentir su presencia. Amén. Pero yo te voy a decir algo, que en todo este tiempo que ha pasado, que ha transcurrido, no ha faltado su presencia. Amén. Y Él ha extendido sus misericordias sobre nosotros. Amén. Aleluya. Y su paz es lo que ha inundado nuestras vidas, Amén. nuestro corazón, nuestra mente. Esa paz que nos da serenidad, que nos da una calma especial. Y sabes que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y entonces es la única manera que tú lo entiendas, porque cuando el Espíritu Santo está allí, hay una paz inmensa que llega hasta lo más profundo de tu corazón. Cuando sientas esa paz, entonces tienes que saber que Él está ahí contigo. Vamos a compartir una canción más de adoración antes de pasar al mensaje en esta hora. Aleluya. Desde la primera vez que tú llegaste a mi vida, a mi ser, todo cambió. Tú me transformaste, tú me llenaste, me salvaste, me diste todo. Y no hay nada que yo pueda hacer para devolver tan solo un poco de lo mucho que me has dado. Tan solo un poco de lo mucho que me has dado. No podré pagártelo. No podré pagar, no podré pagar, no podré pagar.
amor. Amén, Señor. Cada día de mi vida quiero acercarme a ti con adoración, con agradecimiento. Quiero presentarte mi alabanza, quiero derramar mi corazón, aunque sé que no podré pagarte, no podré pagarte nunca, no podré pagar, no podré pagar, no podré pagarte, no podré pagar, no podré pagar. Santo, 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 aleluya. Tú tomaste de aquella copa, Amén. dándome acceso a la salvación. Infinito tu amor, Señor, que me llenó, me redimió, que ha cambiado mi mente y corazón. Tantas cosas que me has dado, oh bendito Salvador. Sé que no podré pagar el precio, no podré pagar, no podré pagarte, no podré pagar, no podré pagar, no podré pagarte nunca. No podré pagar, no podré pagar, no podré pagarte, no podré pagar, no podré pagar, no podré pagar, no podré pagar. Aleluya. Yo quiero invitar hoy a Natalia, que trae la palabra, nos va a compartir un mensaje en esta hora. Amén. Amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados. Amén. Qué bueno es poder compartir un momento de adoración, más cuando sabemos que nuestro Dios está aquí. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios debe acercarse sabiendo que le hay, que Él Amén. está aquí. Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos con la certeza de que, como decía Gabriel, a veces nuestros sentidos tal vez no pueden percibirlo, pero nuestro espíritu, que está sediento, automáticamente siente esa presencia y dice: yo sé que tú estás conmigo. Amén. Es como, ¿sabe? Aquí en Mendoza, Argentina, está muy seco por estas zonas. Ya hay varias provincias que tienen varios focos de incendio. Y hace un par de días Dios trajo una brisa fresca con una llovizna, y antes de que viniera la llovizna comienza a sentirse ese aroma a humedad, ese aroma que trae lluvia. Y aquí desde el monte de la oración habíamos estado clamando y orando para que Dios trajese lluvia. Y qué bueno es sentirnos escuchados por Dios. Amén. ¿Sabe? Dios siempre responde. Cuando
Él le dijo a su siervo: y me invocarás, y yo responderé. Es tan cierta esa palabra que aquel que no ha tenido un encuentro con Dios tal vez no puede entenderla. Pero aquel que se sabe amado de su Padre, entiende que su Dios, que su Padre amado que está en los cielos todo lo contempla y que está atento a nuestra voz. Y yo quiero hoy comenzar, antes que nada, dándole gracias a mi Padre Celestial por el privilegio de estar en este lugar compartiendo su palabra. Esa palabra que edifica, esa palabra que es viva, esa palabra que corre y que hace los planes que Dios tiene establecido en cada uno de nosotros. Agradecerle por esa palabra, porque si sus palabras no fueran, entonces no tiene sentido que yo hoy estuviera aquí o que cualquiera persona viniese y hablase. Son sus palabras las que son de vida eterna. Amén. Y el resto son más que palabras humanas. Así que permítame comenzar dándole las gracias a mi Dios. Amado Padre Celestial, mi Dios, mi Rey y mi Señor, tú mi alfarero, tú mi buen pastor. Amén. Aquí estamos delante de tu presencia con agradecimiento a ti, porque en ti tenemos victoria, porque son tus palabras de vida eterna las que nutren toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, Padre, porque son tus palabras las que nos edifican, las que nos consolidan en ti, que eres la roca, Padre amado. Hoy estamos agradecidos porque tú has extendido tu mano sobre nosotros, porque tú nos has bendecido, Padre, porque tú nos has guardado del mal para que no nos haga daño. Estamos agradecidos porque tu presencia no se ha apartado de nosotros. Aleluya. Porque pueden venir tempestades, pueden venir vientos agresivos, Dios, pero tu presencia está con nosotros. Amén. Porque tú eres, Padre, el que planta bandera. Eres el escudo alrededor de los que te temen, Padre. Amén. Y ahí estás tú guardándonos. Y ahí estás poniendo tu mano y diciendo: a mis hijos no los tocas. Ellos son comprados con precio de sangre. Precio de sangre, preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Por comprar cada fibra de nuestro cuerpo. Esa sangre que nos compró, que nos redimió, que nos dio la libertad y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. En tu sangre, Padre, es que nosotros hoy estamos aquí. Porque por tu sangre es que podemos acercarnos al Padre. Que el velo fue roto y nos diste la posibilidad de volver a tener comunión contigo. Amén, aleluya. Nos reconciliaste. Amén. Aquello que era imposible para el hombre, tú, Jesucristo, con tu preciosa sangre, con tu precioso sacrificio, con esa copa que tú bebiste, Padre, tú, Padre amado, nos diste la oportunidad de volver a estar con nuestro Padre Celestial. Amén. Y por eso te adoramos, y por eso te amamos, y por eso nos acercamos con corazones contritos y humillados. Amén. Sabiendo que tú eres nuestro Dios, que no hay Dios fuera de ti. Amén. Que de ti dependemos, que todo lo que tenemos proviene de ti. Amén. Que toda excelencia, Padre, proviene de ti. Amén. Que si hay virtud alguna, proviene de ti, Padre. Así que quieras tú hoy, Espíritu Santo, tomar dominio y control de este culto, tomar dominio y control de mi vida, porque son en vano las palabras humanas que no edifican, Padre. Pero tu palabra no vuelve a ti vacía. Amén. Sino que hace lo que tú quieres que haga. Así que en el nombre de Jesús, yo me abandono en tus manos y te ruego, Espíritu Santo, haz tú como tú quieras hacer. Porque lo que tú quieras hacer, eso es lo que anhelamos, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias. Qué bueno es compartir con ustedes, hermanos, la palabra del Señor. ¿Sabe? Yo quería compartir con ustedes, y no quiero ser muy extensa porque hoy tenemos la Santa Cena. Y por ahí siempre se procura uno tratar de ser lo más sintético posible.
nos fallan a veces las capacidades a nosotros, no nuestro Padre Celestial, que es excelente. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra según el Espíritu que Dios nos ha dado. ¿Sabe? La mayoría de nosotros estamos comportándonos de maneras y a veces creemos que las formas en que nos comportamos tienen una orientación que es casual, no causal. Pero sabe, a los hijos de Dios, a los siervos, a los amados, aquellos que buscan hacer la voluntad del Padre, no tienen una forma de causal de hacer las cosas, sino una casualidad, una causalidad. No es casual, sino es causal. Porque nosotros somos el resultado de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Somos barros en las manos del alfarero. Y Él es el que nos da forma en tanto usted disponga su corazón. Y quiero compartir rápidamente en 1 de Juan 3:24. Si usted lo tiene por ahí, lo vamos a compartir. Amén. Dice la palabra de Dios: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esta es una versión de la Reina Valera de 1995. Y dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. O sea que tenemos una manera de saber. Hemos estado hablando en predicaciones anteriores, en mensajes anteriores, de que es necesario permanecer en Dios, que es necesario que sus palabras permanezcan en nosotros. Pero fíjese que acá dice: y en esto sabemos. O sea que de alguna manera Dios está diciendo: hay forma de que tú sepas si estás permaneciendo en mí. Y dice: sabemos que Él permanece en nosotros, que somos uno con Dios, por el Espíritu que Él nos ha dado. ¿Sí? Entonces, yo decía, bien, tenemos este primer parámetro que Dios nos da. ¿Y cuál es el Espíritu que Él nos ha dado? Y hace tiempo yo decía: Padre, yo quiero conocerte. Quiero conocer al Espíritu Santo. Conocer la persona del Espíritu Santo. Porque, ¿sabe? Él es una persona. Amén. Y nosotros a veces clamamos, lloramos como si le tuviéramos lejos. Y dice Dios: yo soy solo Dios de lejos y no de cerca. Porque Él está contigo y está conmigo. Él está cerca nuestro. ¿Sabe? La palabra de Dios dice, creo que en Juan, dice: he aquí el Señor está cerca. Dice: el Señor está cerca. Y la mayoría de las personas dentro del contexto interpretan el versículo como diciendo: el Señor está cerca, está por venir. Y es verdad, tenga la certeza que las señales se han cumplido, que Dios está pronto a venir a arrebatar a su iglesia, ¿sí? Y prepárese. Pero este término no solo significaba que Él estaba por venir, sino que el Señor está cerca, es un presente. No estará cerca, Él está cerca. Y si Él está cerca, entonces, ¿por qué yo no lo percibo? Y eso es porque nos falta fe. Nos falta fe para entender que Él sí está aquí. Aleluya. Que Él está con nosotros y que Él es una persona. ¿Sabe? Usted habla con una persona y no puede ignorar a esa persona cuando está sentada a su lado. Sabe que al lado de usted hay una persona. Y usted no se mueve bruscamente cuando sabe que hay personas al lado a las que usted puede golpearlas. Y esto es lo mismo. Si usted tiene conciencia que el Espíritu Santo está ahí, entonces usted toma comprensión de decir: yo no tengo que contristar al Espíritu Amén. Santo. No tengo que entristecerlo. ¿Y cómo se entristece el Espíritu Santo? Porque, ¿sabe? A veces el Espíritu Santo está en usted. Si usted es hijo de Dios, entonces tiene el Espíritu que Él nos dio. Pero no entendemos por qué no hay obras manifiestas de ese Espíritu. Y a veces es porque nosotros, con nuestras acciones, con nuestras formas de pensar, a veces con nuestras formas de hablar, contristamos al Espíritu Santo. Lo entristecemos. Y yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1:7.
Amén. Amén. Dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí que yo entendía lo siguiente. Me llamó primeramente la última parte de este versículo la atención. No es que no es poderoso, sino que en ese momento en el que yo lo leí, a mí me llamó la atención este último. Dice que Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y muchas veces nosotros estamos orando y le estamos diciendo a Dios, Dios, dame dominio propio. Dios, dame dominio propio para poder yo controlar mi carne. ¿Y sabe qué? Yo decía, entonces Dios ya nos dio dominio propio. Ya tenemos dominio propio. Lo que no hacemos es ponerlo en práctica. Pero los que somos de Dios, los que permanecemos en Dios, ya tenemos dominio propio. Y en este tiempo, yo decía, lo bella de la palabra de Dios, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y sabe, dice en Apocalipsis que los cobardes y los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuán importante es esta palabra? Porque es que si tenemos espíritu de cobardía, entonces no estamos actuando conforme al espíritu que Él nos dio. Y si no estamos actuando conforme al espíritu que Él nos dio, entonces el espíritu de Él no está en nosotros. Y está el espíritu del diablo. Es por eso que los apóstoles rápidamente, sobre todo, hay una de las ocasiones donde Pablo va a uno de los reyes y había por ahí un mago que automáticamente dice que Pablo, fijando los ojos en él, le reprendió. Porque pudo ver el espíritu que moraba en él. Y sabe que en Romanos 8:15, para ir más rapidito, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Porque yo estaba haciendo foco y diciendo, bueno, pero es que muchas veces sentimos miedo. Y muchas veces en la palabra de Dios aparece Jesús, sobre todo en el Nuevo Testamento, y dice, no temas, no temas. Y yo decía, pero es difícil a veces cuando situaciones adversas se presentan. Es difícil cuando estamos sobre las aguas, caminando hacia Dios y está arreciando la tormenta y la tempestad, decir, no tengo miedo. Y entonces yo busqué qué significaba cobardía. Y la cobardía es la ausencia del valor. Es la ausencia del valor, es temor, es miedo o amedrentamiento. Y yo decía, bueno, pero no puede ser que sea todo eso a la vez. Entonces busqué más profundo y dije, ¿por qué en algunas partes de la Biblia, por ejemplo a Gedeón, Dios le dice, no tengas temor ni tengas miedo? Como si fueran dos cosas distintas. Y sabe que efectivamente la palabra de Dios nunca repite cosas que son lo mismo. Siempre tiene riqueza. Entonces yo indagué y sabe que hay una diferencia entre tener miedo y tener temor. Porque uno puede tener miedo y el miedo funciona como una respuesta automática del cuerpo. Cuando sientes cierto grado de inseguridad, la respuesta automática del cuerpo es el miedo. Pero el temor es huir. No es solamente tener miedo, es tener miedo y no querer confrontarlo. Es tener miedo y huir. Y sabe, yo imagínense Gedeón en aquel entonces. Cuando él le dice, no tengas temor, o sea, le está diciendo, no huyas del propósito que yo establecí para ti. Y fíjese que comienza a decirle, varón esforzado y valiente. Varón esforzado, y automáticamente cuando Dios le dice varón esforzado y valiente, no solamente estaba dando palabras, sino que estaba poniendo a través de esas palabras este espíritu que leíamos nosotros de poder, de amor y de dominio propio sobre él. Porque sabe, otras versiones establecen que cuando acá en este versículo habla de espíritu de poder, habla de espíritu de fortaleza.
Eso sabe qué significa, que usted no siempre tiene que tener las fuerzas. Pero él venía y le decía, Gedeón, tú, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. De alguna manera, Dios estaba poniendo sobre Gedeón lo que a él le faltaba. Porque hasta el momento estaba, de alguna manera, con un espíritu de cobardía. Hay que guardar todo para que cuando venga Madián no se lleve todo y perezcamos. Pero viene este ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente. Automáticamente está poniendo sobre él espíritu de poder. Está poniendo sobre él espíritu de poder. ¿Y sabe también qué pone? Pone espíritu de dominio propio o templanza. Porque a partir de esto es que Gedeón actúa de una manera distinta. Ya no se quedó guardando y conservando por temor, sino que se armó de poder, tomó dominio propio sobre sí y hizo lo que el ángel le había mandado hacer. Y en este versículo que yo les compartía recién en Romanos 8:15, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Otras versiones dice espíritu de esclavitud para que tengan miedo. Sino el espíritu que los adopta como hijos y le permite clamar, Abba Padre. Y yo pensaba, es que claramente aquellos que tienen el espíritu de cobardía no tienen el mismo Padre. Porque automáticamente que nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, su genética está en nosotros. No somos ya más esclavos, sino que pasamos a ser hijos, hijos de Dios. Es por eso que acá dice, y les permite ese espíritu de adopción que tenemos en Cristo, nos permite decir, Abba, Padre. Y Abba significa fuente. Y cuando yo sé que tengo la fuente de mi lado, que la fuente es mi Padre, sé que nada me va a faltar. No importa cuánto arrecie la tormenta. Y me daba cuenta de esto. Si entonces el espíritu de poder, de amor, de dominio propio, es un espíritu de adopción en Cristo Jesús, porque somos hechos hijos de Dios, entonces el espíritu de cobardía es un espíritu de orfandad. Es aquel que no se reconoce hijo de Dios. Y si no somos hijos de Dios, somos huérfanos. Y acá entra en juego entonces la cuestión de preguntarnos, ¿cuál es el espíritu que mora en mí? ¿El que Dios nos ha dado? ¿Es el espíritu que mora en mí el espíritu de orfandad y de cobardía? ¿De temor y de miedo que me hace huir de los propósitos que Dios me puso cuando las tormentas arrecian? ¿O es el espíritu de adopción que nos hace hijos de Dios? ¿Sabe? Yo quería de alguna manera, le decía a Dios, es para mí, tal vez para otros pastores no lo sea tanto, o para otros predicadores, de alguna manera ejemplificar lo que uno predica a través del ejemplo de la Biblia. Y sabe que dice que cuando fueron enviados los espías a la tierra de Canaán, que los envía Moisés, ellos vuelven y de los 10 solamente 2 declaran las palabras de Dios y les dicen vamos y los comeremos como pan. Vamos, pero los otros 8 declaran mal. Y automáticamente hacen desfallecer el corazón del pueblo y el pueblo dice volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. ¿Sabe? A veces en la iglesia tenemos gente y Dios quiera que usted no sea uno, y si usted es uno, Dios quiera hoy impartir sobre usted ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero tenemos gente que ha estado en la iglesia o que está en la iglesia anhelando volver a Egipto. Y ese pueblo es el pueblo que está bajo un espíritu de cobardía, porque no conocen al Padre. Pero ahí estaba Josué y estaba Caleb, diciendo, no, si Dios no nos ha dado, entonces Él ya ha entregado en
nosotros a todos esos pueblos, a todos esos moradores, porque la tierra es nuestra. ¿Sabe que la tierra de Canaán ya era de ellos desde los primeros versículos de Génesis? Dios se la había otorgado. Dios se la había otorgado a los descendientes de Sem. Pero todavía no había sido tomado, todavía no era el tiempo. ¿Sabe qué significa? Todavía no era el tiempo. Estuvieron 40 años en el desierto. Y cuando Josué va a entrar a la tierra y empiezan a conquistar esa tierra, van y le preguntan a Caleb, de alguna manera, si él con la edad que tiene, va a ir a pelear por aquello que Dios le dio. ¿Y sabe qué? Este Caleb le respondió, yo tengo en mí todo el vigor que tenía hace 40 años. En aquel entonces yo tenía 45, pero yo ahora con 85 tengo el mismo vigor. Y si aquello me lo dio Dios, aquello yo lo voy a tomar. Fíjese que aunque habían pasado 40 años, el espíritu de adopción, de poder, de amor y de dominio propio estaba presente y estaba de alguna manera, no había fluctuado, no había cambiado en Caleb. El Caleb que fue 40 años antes a ver la tierra, no la miró con los mismos ojos que los otros. Porque los otros 8 miraron la tierra de alguna manera y dijeron, esto es un sueño, es una posibilidad. Pero Caleb y Josué lo miraron de una manera distinta. Ellos dijeron, esto no es una probabilidad, esto es lo que es, y esto es nuestro. Y muchas veces nosotros estamos en el desierto y comenzamos siendo Caleb, pero después a los 85 años ya le decimos, ya no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas. Y nos volvemos esclavos, nuevamente del miedo. Pero somos hijos de Dios. Él nos dio a través de su sacrificio, que hoy vamos a conmemorar, ese espíritu, esa potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe? A veces se entristece mi corazón porque dice, ¿cómo es posible que aquellos que son hijos de Dios no conozcan a su Padre? Porque aquel que no conoce a su Padre, sabe que tiene Padre, pero eso no significa que actúe sabiendo que le tiene, porque no le conoce. El pueblo que pereció en el desierto vio las obras de Dios, vio los milagros de Dios, vieron abierto el mar rojo, vieron la columna de fuego en la noche, la nube en el día, vieron la roca de la que fluía agua, pero no conocían a Dios. No conocían a Dios. Vivían bajo un espíritu de cobardía. Por eso es que cualquiera que se levantaba ahí como líder, los volteaba para el lado que fuera. Porque no había en ellos el espíritu que había en Josué y en Caleb. Y yo decía, bueno, entonces si en Dios somos hijos y tenemos el espíritu de Dios, este es el espíritu, dice, que Dios nos ha dado, de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio espíritu de cobardía. Y dice Proverbios 29-25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Sabe? Cuando yo leía Proverbios decía, qué contundente y certera la palabra de Dios. De alguna manera Él nos está diciendo, ojo, presta atención, el temor te ata. El temor te ata. ¿Sabes a qué te ata? A lo que le temes. Por eso decía en Job, aquello que le temí, eso me sobrevino. Quiero que sepa que esto es un parámetro de vida. No es que usted puede decir, bueno, hoy voy a tener espíritu de cobardía porque esto me da miedo, y después decir, ay, ahora voy a tener espíritu de poder. Porque ese espíritu está en usted. Y el temor lo laza, el temor lo esclaviza, el temor lo ata a aquello que usted le teme.
Y sabe, muchos confunden el temor con la prudencia. Y sabe que no es lo mismo, porque temor es huir de las cosas que a usted le generan miedo. Pero la prudencia es considerar y actuar y confrontar conforme a un tiempo en el orden establecido que Dios dio. Usted tiene prudencia cuando usted dice, yo tomo los recaudos que debo tomar. No le tengo miedo, porque Dios no ha puesto miedo en mí, no ha puesto espíritu de temor, no ha puesto espíritu de cobardía, pero sí tengo prudencia. Y a mí hay algo que me pasó al principio de esta pandemia. Yo había estado orando, ¿sabe? Que había escuchado una predicación de Pablo, y de esta predicación hablaba de la serpiente, que hemos estado justamente hablando hace poco tiempo sobre esto que había ocurrido. Y esta pastora decía, en realidad, Dios había puesto en Pablo el antídoto antes de que fuera mordido. Entonces, cuando la serpiente lo mordió, no pudo hacerle nada, porque Dios, que tiene todo planeado, que nada escapa de su control, que Él es soberano, Él ya había establecido sobre Pablo el antídoto que necesitaba. Entonces yo me tomé de esta palabra, la agarré y yo decía, yo puedo ir a donde yo quiera y hacer lo que yo quiera, porque el antídoto de lo que sea que esté dando vueltas está en mí. Entonces automáticamente vino el Espíritu y me dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces yo dije, entonces no se trata de hacer todo lo que uno quiere cuando uno quiere y de la forma que uno quiere, sino se trata de considerar el entorno, considerar la realidad, tomar la certeza de la verdad, porque tenga en cuenta que no es lo mismo su realidad que la verdad. La verdad está en Cristo. La realidad que usted tiene es modificada por la verdad de Cristo. Por eso dice, creí, por lo tanto hablé. No tuvo que ver para hablar, tuvo que creer para hablar. Creí, por lo tanto hablé. Y por eso nosotros con nuestras palabras modificamos nuestra realidad. Entonces yo decía, qué cosa, qué increíble es que Dios nos está diciendo, si yo estoy contigo, pero eso no significa que te vas a meter a la boca del lobo. Menos si yo no te he mandado, si es en el tiempo en que yo no te he establecido. Bueno, entonces yo dije, sí, hay que tomar las cosas con prudencia, no tenerle miedo. Entonces es importante que usted no confunda el temor con la prudencia. Y para ir cerrando, porque no quiero extenderme mucho tiempo, sabe que los que tienen el Espíritu de Dios, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dan frutos de ese espíritu. Amén. Y la mayoría de las veces nosotros utilizamos este término, dan frutos del espíritu. Frutos. Y en Gálatas 5, 22 al 23 dice, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero que usted entienda esto. Cuando habla la palabra de Dios, dice, pero el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu. Dice el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. O sea que el fruto del Espíritu es completo. Usted no va a encontrar un durazno sin carozo. O una fruta que no tenga la semilla. Es parte del fruto. Entonces yo decía, entonces no estamos hablando de frutos. Porque a veces alguno dice, ay sí, pero yo abundo en amor, yo abundo en paz, abundo en gozo. Pero después no tienen benignidad, no tienen templanza, no tienen mansedumbre. No actúan con cordura. O agarran y dicen, no, yo me controlo mucho, yo tengo templanza, yo tengo dominio propio. Yo tengo fe, pero no tienen amor. Y ellos creen que abundan en frutos del Espíritu. Pero escuche, abundar en frutos del Espíritu es que cada fruto que usted contenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Si usted no tiene todo esto en cada uno de sus frutos, en cada una de sus formas de proceder, en cada uno de sus dichos, de su conducta, de su sentir, entonces el fruto está incompleto, si es que puede llamársele fruto. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos rodeados de gente que ha dado frutos a media. Y sabe, cuando hablo de esto, quiero que sepa que viene a mi mente la parábola de la higuera. Dice que... No es la parábola de la higuera, es cuando Dios se acerca a la higuera a ver si había fruto, y dice que en la higuera no había fruto. Entonces esa higuera la maldice, y dice que cuando vuelven a pasar por ahí, la higuera estaba seca. Y muchos dicen que el problema con la higuera esa era que cuando Dios se acercó, la higuera estaba llena de hojas. Se veía una hermosa higuera, porque fíjese que dice que no era tiempo, establece, no era tiempo de frutos. Y de alguna manera, usted no sé si ha visto, la mayoría de los frutos tienen acontece que empiezan dando la flor, después del invierno han quedado todos desnudos, y comienzan dando la flor, después aparece el fruto y empiezan a aparecer las hojas. Pero esta era todo hoja, o sea, ni siquiera estaba de acuerdo al tiempo. Porque si tenía hojas debía de tener algún fruto. Y quiero que piense que en el caso de la higuera da higos y da brevas. Tiene 2 tiempos de producción. Y dice que Cristo se le acercó y lo único que vio eran hojas. Él se acercó porque quiso cortar un fruto. ¿Qué quiero decir con esto? Él ha puesto en usted espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No espíritu de esclavitud, no espíritu de cobardía, no espíritu de temor. ¿Por qué? Porque los ha hecho a ustedes hijos como me ha hecho a mi hija. Entonces el fruto que yo debo dar debe ser el fruto del Espíritu que conste de todas las partes. No un fruto vacío, no un fruto sin semilla, no un fruto sin piel, no un fruto seco y sin pulpa. Un fruto que sea digno de Dios. Porque Él viene a ver los frutos que tiene la higuera. Y hay muchos en la iglesia que durante años han dado solo hojas. Y quiero que sepa que si la Biblia dice que los cobardes y los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos, es lo mismo que hizo con esta higuera cuando la maldijo. ¿Era malo Dios? ¿No será que esperó muchos años que la higuera diera frutos? ¿No será que vino una y otra vez como en la otra parábola a ver si daba frutos? Y terminó diciendo córtala porque está inutilizando la tierra. Es verdad, hemos estado en pandemia. Es verdad, parece que ha sido un invierno largo. Pero ya empezó la primavera y si tú tienes solamente hojas, y no estás dando frutos del espíritu de amor, del espíritu de poder y del espíritu de dominio propio, entonces ten cuidado, no ser que venga el viñador y vea tus frutos y busque tus frutos y no los encuentre. Porque entonces ahí estamos en problemas. Ahí aparece Dios diciendo, ¿sabe? El tiempo de la prórroga que le dio a la higuera y le dijo, deja que lo abone un año más. Este es el año. ¿Sabes? Dios creó las condiciones para que tú busques en tu casa un altar y le busques. Este es el año. Ese es el año de prórroga. Él llegó el año pasado y vino y vio que no había frutos en ti y dijo, bueno, yo si le di espíritu, necesito ver frutos de ese espíritu que le di. Si esos frutos no están, es porque no ha producido. Y si no ha producido, ¿qué sentido tiene que esté en mi congregación? ¿Qué sentido tiene que forme parte de mi cuerpo si esa parte del cuerpo está seca? Entonces Dios hoy te está llamando y te está diciendo, yo te he dado, no espíritu de cobardía, y quiero que actúes conforme al espíritu que yo te he dado. No espíritu de esclavitud, quiero que actúes, que pienses, que sientas conforme al espíritu que yo he puesto en ti. Porque tú eres mi hijo y un hijo da fe de su padre. Da certezas de su padre porque le conoce. Así como Dios llama mi atención y me exhorta a mi vida,
exhorta también hoy la tuya, para decirte, yo sé lo que he puesto en ti. Yo sé lo que he puesto en ti. Comienza a dar fruto del Espíritu. Deja de vivir para la carne. Deja de andar para la carne. Deja de andar para el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Somos de un reino, el reino de los cielos, donde el único soberano que gobierna es Dios. Así que si tú le vas a decir Señor, entonces haz su voluntad y da frutos. Porque a eso Dios nos ha traído, a dar frutos que glorifiquen su nombre. Con esta palabra yo quería bendecir sus vidas. Y vamos a dar lugar a la Santa Cena.